farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos. El lunes pasado nosotros tuvimos una larga charla con Ariel Rolfo, que nos hizo una radiografía política del narcotráfico, y hoy seguimos en el marco internacional con la segunda parte. Así que muy interesante y dio mucho que hablar y queremos seguir profundizándonos con este tema. Pero antes quisiera agradecerlos por los 29.852 suscriptores de este canal. Así que falta un poquito para llegar a los 30.000 suscriptores. Los que nos suele ver y no están suscritos, los invitamos a suscribirse, y si pueden hacerse miembros, estoy bajando el celular, hacerse miembros del canal para colaborar con nosotros, que somos un medio 100% independiente. Así que muchísimas gracias a todos, cada uno de ustedes, a Pablo Hispanos, que ya está ahí aguardándonos, mi querido Alberto Galdi, muchísimas gracias por la compañía siempre, por el apoyo, un gran colaborador de ACTV, Mónica presente. Así que acá tenemos a Ariel Rolfo. ¿Qué tal, Ariel? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente hoy. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a Hugo y a Marcelo, ¿no es cierto?, por la invitación. Y bueno, vamos a intentar desarrollar la segunda parte de la exposición hoy, ¿no? Sí, estuvo realmente muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho y abierto mucho los ojos con lo que sucede con ese tema. Andrea Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos ahí también, un cariño grande. Nosotros desde acá, Ariel, Marcelo está ahí ya escuchándote en el estudio. Cuando Bien. termine va a hacer un intercambio, ya estamos listos para escucharte. Bien, vamos a hacer una muy breve introducción, porque de la primera parte, por ahí si alguno no estuvo, pero bueno, va a ser muy breve porque tenemos que desarrollar la segunda parte de la exposición. Entonces, bueno, sintéticamente, en primer lugar, como yo había dicho, este es un breve análisis político, ¿no es cierto? Y como todo análisis político, es subjetivo y, por supuesto, como todo lo que es realizado por las personas, puede tener fallas. Pero tratamos de ser lo más cercano a la realidad, y generalmente tomamos todos datos que existen, de declaraciones, de registros históricos que hay de los hechos, ¿no es cierto? Y nosotros hemos desarrollado un poco esto en función de dos tesis de trabajo, o de dos lineamientos de trabajo, donde la primera dice que en el marco internacional el narcotráfico es manejado por carteles internacionales de la droga, los cuales están en su accionar condicionados, direccionados, acotados o influidos por entes de poder de las potencias dominantes, en particular en las últimas épocas, desde la Guerra Fría hasta acá, por la CIA, que es el brazo ejecutor y la DEA después a partir del 73, que también ayuda en el control y el direccionamiento, donde el narcotráfico viene a cumplir una función para estas potencias, donde es una herramienta subordinada a sus lineamientos o a sus doctrinas geopolíticas del momento, ¿no es cierto? O sea, no es algo que se usa arbitrariamente, sino que en cierta medida está subordinado para dar una utilidad a esos lineamientos y esos accionarios geopolíticos que tienen, donde básicamente podemos ver dos principales.
uno se ha usado ya o en China o en las poblaciones, algo un poco que genera un, digamos, debilitamiento de la sociedad y genera problemas, y todas las sociedades que tienen conflictividades son mucho más fáciles de manipular o de dominar. Y en segundo lugar, el narcotráfico es una gran caja de recaudación para subvencionar operaciones encubiertas de estos organismos, ¿no es cierto? Donde no ha sido privativo Estados Unidos, porque hemos visto en la primera parte que el narcotráfico como caja de recaudación, en realidad los primeros que lo usan como Estado y en forma encubierta es Francia en la guerra Indochina. Por esa época, en la década del 50, vamos a la primera parte. La primera parte fue la etapa colonial, ¿no es cierto? Hemos dividido en tres etapas históricas, ¿no es cierto?, para un poco sistematizar el estudio, donde en la primera etapa histórica, la etapa colonial, podríamos decir que va desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, acá fue utilizado el narcotráfico, en particular por el imperio inglés, que en función de los lineamientos que había en el siglo XIX, ¿cuál era la doctrina política reinante? Bueno, era el libre comercio, y en función de eso, y en algunos casos quería hacer valer también la libre navegabilidad de los ríos, como ocurrió en Argentina a mediados del siglo XIX, para posibilitar el libre comercio, donde en el caso de China lo que querían introducir es la venta de opio, que se hacía desde las costas, pero bueno, en un determinado momento, debido a los grandes problemas que producía la población y la descapitalización del imperio del medio, de China, lo prohíben, y los ingleses no aceptan esto. Así surge la guerra del opio, la primera guerra del opio en 1839, la segunda guerra del opio 20 años después, donde obligan a China a aceptar el libre comercio del opio dentro de sus fronteras. Esto lo hizo también los franceses en toda esa parte de la Indochina, donde era una muy buena fuente de recaudación para sostener los gastos coloniales, y también lo hicieron los holandeses en Java, ¿no es cierto? Llegamos a la Segunda Guerra Mundial o la posguerra mundial, donde, bueno, en Yalta el mundo se divide en dos, entre los dos imperios triunfantes, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. O sea, lo que marca también la Segunda Guerra Mundial, la caída como potencias mundiales del colonialismo europeo, que queda subordinado a un segundo orden, y en particular subordinado al gran hegemón americano, ¿no es cierto? Entonces, durante toda la Guerra Fría, la doctrina imperante fue la doctrina de la contención. Y en esa doctrina de la contención lo fundamental era no permitir que el comunismo saliera de sus fronteras. Y en función de esa doctrina de contención se utilizó el narcotráfico para subvencionar el accionar encubierto de acciones que llevaran a ello. Por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, en los 60 o en los 50, antes, como decía, los franceses fueron los primeros en utilizarlo para un poco solventar guerrillas que los ayudaran en el combate contra el Viet Minh. Después lo hicieron durante los 60 los norteamericanos, la guerra de Vietnam, que, por ejemplo, comentábamos que llegaron a subvencionar un ejército de 20.000 soldados en Laos. Inclusive en los 60 lo que vimos, que la CIA no está autorizada, pero lo hizo. En Estados Unidos en los 60 surgieron movimientos contraculturales al poder imperante, caso del movimiento hippie, caso de los Panteras Negras, y sin dudarlo la CIA instrumentó un plan contracultural, se llamó Chaos, y dentro de ese plan contracultural Chaos organizaron una estructura que se llamó la Hermandad del Amor, que la función que tenía era simplemente repartir en forma gratuita
para minar por dentro el movimiento hippie de drogas. Lo que más se distribuía era marihuana, LSD, que eran drogas del momento, y heroína, ¿no es cierto? Lo otro que vimos durante esos periodos, a partir de esa Guerra Fría en Indochina, la gran incidencia que tuvo la CIA, como brazo de Estados Unidos, para organizar a escala la producción de drogas. Vimos cómo ocurrió eso en el Triángulo de Oro, sudeste asiático. Vimos cómo después, a principios, fines de los 70 y principios de los 80, en la primera guerra de Afganistán, que digamos había sido invadido por los rusos, en realidad el gobierno socialista de Afganistán le pidió a Rusia que intervenga. Entonces, como imperaba la doctrina de contención, organizan y están durante 10 años lo que sería el Cuerno de Oro, se llamó la gran producción de amapolas también, como habían hecho antes en los 50 en el Triángulo de Oro, y crece muchísimo la producción de amapola, a partir de la cual se extrae el opio, y del opio se extrae primero la morfina y la heroína, que es un derivado, ¿no es cierto?, de eso. Y lo que vimos también que los canales de distribución que organizan ahí, algunos eran con aviones propios de una empresa aérea encubierta, Air America, que era de la CIA, y después se utilizan canales como la conexión francesa para ingresarlo a Europa, de la mafia corsa, que generalmente ingresaba por el puerto de Marsella, y miembros de la mafia italiana para ingresarlo a Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea que acá vamos viendo una interrelación de organismos de Estados Unidos con organizaciones mafiosas u organizaciones de derecha, donde la función fundamental para ellos era contener que el comunismo quede retenido dentro de sus fronteras. Y bajo esta égida, digamos, doctrina geopolítica, es donde el narcotráfico, o la principal vía del narcotráfico, funciona como una herramienta más subordinada a esa estrategia. Vamos a los 70, donde, por ejemplo, en los 70, desde la Embajada de Estados Unidos, se ayuda a cartelizar el narcotráfico colombiano, ¿no es cierto? Porque para poder controlarlo eso era importante cartelizarlo, algo que hicieron también en Bolivia en los 80, donde en la dictadura de García Mesa organizan todo, donde se liquidan todos los pequeños narcotraficantes y se concentran en grandes narcotraficantes para poder controlar y direccionar todo ese tráfico, ¿no es cierto? En los 80, lo que es quizá la década más rica y donde se puede ver el accionar, porque después vamos a ver que es difícil encontrar la mano de la CIA en todo esto, pero en los 80, denuncias mediante, se conoce claramente cómo la CIA en América tiene control sobre la producción del narcotráfico de los carteles colombianos, los que ayudó a cartelizar, cómo conecta los carteles colombianos con los carteles mexicanos para que los carteles mexicanos introduzcan la droga en Estados Unidos. Entonces había dos rutas, la ruta del Caribe, que ahí actuaban autónomamente los carteles colombianos, y después la ruta vía México, que se encargaban los carteles mexicanos. Ese es el origen de la relación, y hoy prácticamente la mayor parte del ingreso de distintas drogas, porque no solo es cocaína, sino que se ingresa cocaína, heroína, hoy inclusive el gran tema son todas las drogas de diseño o las drogas sintéticas, ¿no es cierto? Que no quiere decir, hay algunas que sí se han inventado ahora, por decirlo de alguna manera, o se han sintetizado ahora, sino que hay otras, caso de la metanfetamina, que se conoce desde hace décadas, pero bueno, no se había usado y hoy se están encontrando de usarlas en forma recreativa o estas organizaciones criminales. Bueno, y así vamos llegando a la década de los 90. A ver si podemos ver esa placa, Ivonne. Bien, ahí está. ¿Y qué vemos en la década de los 90? En la década de los 90, si recordamos, como dijimos que en esas dos épocas anteriores, tanto en la época colonial como en la época de la Guerra Fría,
las doctrinas políticas imperantes subordinaron el accionar y el direccionamiento y la modalidad que adquirió el narcotráfico, donde a su vez decimos que la corriente principal del narcotráfico estuvo sustentada en lo que comentamos. No es la única, hay otras corrientes menores que existieron. Esta explicación no explica todo el narcotráfico, explica lo que más nos interesa, que es la corriente principal. Por eso decimos que estamos haciendo una radiografía política del narcotráfico a nivel internacional. ¿Y qué ocurre en los 90? Más precisamente en el 89. Bueno, en el año 89 cae la Unión Soviética, ¿no es cierto? Que eso lleva un proceso de 2 o 3 años, pero en el 89 cae el muro de Berlín. Entonces, ante un nuevo mundo, había que elaborar las doctrinas acorde para poder operar sobre el mismo, porque todas estas potencias operan sobre la realidad a partir de doctrinas que orientan el accionar, ¿no es cierto? Las doctrinas son principios como grandes líneas o direccionamientos de acción que van orientando justamente el accionar. Entonces, ¿qué ocurre? Un poco hay lo que podríamos decir un ocaso de la doctrina de contención. Esto es relativo porque han seguido durante los 90 llevando el límite sobre, digamos, del mundo occidental capitalista sobre las fronteras de la Unión Soviética, algo que inclusive es actual con la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? Que quisieron llevarlo tan hasta los límites. Pero bueno, en los 90, ¿qué es la primera doctrina geopolítica que se acuña? Que un poco, también esta observación quiero hacer. Durante la primera parte pudimos apreciar, inclusive como ahora vamos a ver, por denuncias que surgen y declaraciones de personas que estaban involucradas en todo esto, que realmente esto fue así. El involucramiento, digamos, de la CIA en todas estas acciones, ¿no es cierto? Y de la DEA también. Pero a partir de los 90, como cambian las modalidades operativas, se hace un poco más difícil establecer esa relación directa entre la CIA y el narcotráfico y el uso de recursos, porque es algo un poco más difuso, ahora lo vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer, sabiendo que en este canal hay mucha apreciación por todas las cuestiones geopolíticas, esto va a tener obviamente relación con el narcotráfico, porque de eso se trata la charla, pero fundamentalmente lo que vamos a hacer es como que vamos a invertir y vamos a ver cuáles fueron las doctrinas geopolíticas y las acciones que llevaron adelante la CIA y los organismos de Estados Unidos y del Reino Unido, y a partir de ahí tratar de deducir en qué se invirtió y en qué estuvo vinculado el dinero del narcotráfico como caja de recaudación para operaciones encubiertas, ¿no es cierto? Y entonces en los 90 lo primero que surge con la caída de la Unión Soviética es la doctrina Wolfowitz, ¿no es cierto?, en 1992. ¿Qué dice la doctrina Wolfowitz? Dice, bueno, Estados Unidos quedó como única superpotencia y su función es cristalizar el estatus que tiene como superpotencia. Por lo tanto, todas las acciones atinentes será a mantener el estatus de superpotencia y además ir modelando el mundo en función de esa visión de mundo capitalista donde la doctrina conceptual que se utiliza para esto es el neoliberalismo, que ya empezó en el 79 con Margaret Thatcher y en el 80 con Ronald Reagan. Ya venía, pero bueno, ahora a partir de la caída de la Unión Soviética no es tan necesaria la contención o la generación de movimientos insurgentes para desestabilizar gobiernos que podían tener que ver con el comunismo, como hicieron en América Central con los contras, sino que acá lo fundamental ya era avanzar sobre las naciones, por ejemplo, de la Europa oriental, que estaban atrás de la cortina de hierro, donde vayan adoptando los regímenes neoliberales, que eso hacía que se incorporen un poco
al mundo capitalista, occidental, cristiano y capitalista, ¿no es cierto? Pero un poquito antes de pasar a cómo fue durante la década de los 90, ¿qué pasó un poco viendo algunas cuestiones? Bueno, por un lado vimos en los 90 se empezaron a fragmentar un poco los carteles colombianos, porque ya cayeron algunos de sus líderes. No quiere decir que dejó de existir, simplemente que se fragmentó y terminaron siendo en gran medida subsidiarios o proveedores de los carteles mexicanos, que sí crecieron en envergadura. Algunas estructuras, caso de la FARC, del M-19, bueno, empezaron a usar algunos otros canales también. Uno de los carteles que se habla, se discute si fueron tan grandes o no tan grandes, si existió o no existió, para ver que todos han usado el narcotráfico que tiene que ver, es el cartel de los Soles, que se llama, que está formada por Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional de Venezuela, relacionado también con una gran familia, la familia Cisneros, que sí estuvo involucrada en el lavado. Es la principal familia, son los dueños de Venevisión. ¿Qué otra cosa ocurre en los 90? Bueno, un señor, Robert C. Bonner, en 1993, ¿quién era? Bueno, era un ex jefe de la DEA. Un ex jefe de la DEA que en el programa de mayor difusión en Estados Unidos en esa época, que era 60 minutos, denuncia que la CIA permitió que varias toneladas de cocaína pura se introdujeran de contrabando en los Estados Unidos a través de Venezuela, donde el que operaba ahí en gran medida era el general Dávila, que era el jefe antidrogas de la Guardia Nacional. ¿Qué vemos acá? Que ya un jefe de la DEA, que después vamos a ver, la DEA estuvo siempre de acuerdo, entre los organismos o las agencias de Estados Unidos, un poco hay como una competencia, ¿no es cierto? Y muchas veces tienen acciones coordinadas, pero lo que más les importa a ellos como agencia, tener su protagonismo. Entonces hay veces, como acá, hay chispazos, pero hay una vieja frase que dice: entre bueyes no hay cornada, o entre bomberos no se pisan la manguera. Estas son excepcionalidades que surgen para comprobar que es así, pero después, por ejemplo, a través de otra de las declaraciones, Michael Levine fue un agente de la DEA, toda su vida estuvo ahí, y él hizo un libro, se llama La Gran Mentira Blanca, y lo que relata en ese libro, como por ejemplo la DEA, en acciones, inclusive Michael Levine, sus primeros accionarios los tuvo desde Argentina, por eso conoció muy bien cómo se inicia todo el ingreso de la droga de la narcodictadura de García Meza en Argentina, pero también cómo operaron la CIA y un montón de organismos para provocar ese golpe y organizar los carteles de narcotráfico bolivianos, no sé si de Bolivia, para que eso después vaya al mercado estadounidense. Lo que relata Levine es que todas las investigaciones que llevaban a grandes narcotraficantes, a cabezas de carteles, todas esas investigaciones, los ternos lo llaman, los ternos eran los de traje, los jefes de la DEA, a los investigadores le iban desviando o anulando la investigación. O sea, nunca permitían que caigan las grandes cabezas del narcotráfico. Acá es donde vemos cómo la DEA, a partir de su fundación, que es en el 73, con la CIA, tienen un plan connivente de ser permisivos y ser partícipes. En otra de las partes, Michael Levine dice: en todas aquellas operaciones que estaba involucrada la CIA, la DEA siempre trataba que ningún agente descubra esa accionar. Inclusive comenta, una vez hubo una entrega, Virgilio Barco era el presidente de Colombia, que hace una gran propaganda como Colombia había entregado los grandes cabecillas de narcotráfico, los había extraditado, fue la primera extradición que se hace. Y lo que dice Michael Levine, que él conocía porque trabajaba ahí, todavía dice: extraditaron a toda gente que eran perejil, eran de menor grado, porque a todos los que eran referentes, en ese momento no los extraditaron. La CIA los mantiene vivos mientras les sirven, pero si no, al final de todo, como yo siempre digo, y esto se ve a nivel nacional y a nivel internacional,
Una vez que no les sirve más o no los pueden controlar, todos esos grandes narcotraficantes terminan presos o muertos. Ese es el único fin que tienen. Bueno, otra de las cosas que vimos fueron las publicaciones que hace un periodista, Gary Webb, ¿no es cierto?, que revela justamente todo lo que durante fines de los 70 y los 80, el gran narcotráfico que hay auspiciado por la CIA para obtener recursos para bancar a la contra nicaragüense. En México, en el periodo 85-96, bueno, hay decenas de testigos, casos que revelan justamente cómo funcionarios de México colaboraron con la CIA para desarticular movimientos de izquierda en la región, apoyándose en narcotraficantes del cartel de Guadalajara, que era el principal cartel de ese momento, que el cartel de Guadalajara es contactado con los narcos colombianos, justamente por un hondureño que trabajaba para la CIA, que era narco también. Eso está muy registrado. O sea, en los 90 hay un montón de revelaciones que corroboran lo que dijimos en la primera parte. Aparte, se puede ver un poco claro cómo fue esa relación. A partir de los 90, que se empieza a configurar un nuevo mundo, fueron un poco más prolijos en su accionar y es más difícil encontrar este relacionamiento, quizás porque son cosas más recientes y bueno, todavía hay un montón de información no divulgada, quizás en el futuro empiecen a surgir. Por eso, en esta etapa, que sería la tercera etapa histórica donde lo analizamos, que es la del mundo de la posguerra fría, del mundo unipolar, que llega quizás hasta el año pasado, vamos a seguir un poco los grandes lineamientos geopolíticos, el accionar que llevaron esas doctrinas geopolíticas y ver un poco dónde pudo estar o está la plata del narcotráfico, porque hay algo que sí es incontrastable o indiscutible. Estados Unidos siguió estando en los grandes lugares, controlando y teniendo presencia en los grandes lugares de producción de droga. Caso de su presencia durante 20 años en Afganistán, del 2001 hasta hace 1 o 2 años atrás, y su presencia en Colombia, en 7 bases, que en realidad no son bases norteamericanas, sino que están en personal norteamericano en bases colombianas, en 7 bases colombianas, en forma oficial, ya desde hace también del 2009, creo, pero bueno, antes tenía presencia, nada más que a partir del 2009 con una forma más permanente. Vamos a la siguiente, Ivonne. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, acá los conceptos que vamos a tomar para ver la etapa que se viene, que no es que se descubren acá, sino simplemente se conceptualiza, que lo hace Joseph Nye, es el poder duro y el poder blando, que son las formas en que tienen las potencias de actuar sobre los países. El poder duro es coactivo, es, digamos, la fuerza, mientras que el poder blando se utiliza más la cultura, la comunicación, la diplomacia, ¿para qué? Para que esa doctrina geopolítica, los intereses de las grandes potencias, llevar a los países subordinados a que se alineen con esas intencionalidades, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, Ivonne. Bueno, y acá, en el 2001, ¿qué surge? Vimos que en el 92 surgió la doctrina Wolfowitz, dice que Estados Unidos es la única potencia y tenía que mantener su estatus. Ya en el 2001, una década después, habían elaborado la doctrina y estaban aparte el sector político que estaba decidido a llevar adelante este plan. Y la doctrina que se establece en el 2001 es la famosa doctrina Rumsfeld-Zebrowski. Rumsfeld fue el secretario de Defensa de George Bush, hijo, y a su vez Zebrowski era el almirante o contraalmirante que estaba en el Pentágono, que es el que más desarrolla esta doctrina geopolítica. Y esta imagen que vemos
está extraído justamente de una presentación que él hace en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Y qué decía esta doctrina? Bueno, porque estamos en el mundo unipolar donde hay que expandirse, Estados Unidos como única superpotencia debe expandirse al mundo, donde la CIA tendrá su funcionalidad dentro de esta estrategia geopolítica global. Y divide el mundo, la doctrina Rumfeld-Zbrojski, en dos. En la parte que está en rosado y la parte que está por fuera de esa zona que está en rosado. La zona que está por fuera de lo rosado son los países que están integrados a la economía globalizada, son estados constituidos con relaciones económicas, comerciales, ya dentro de la economía globalizada, que inclusive en eso, por ejemplo, podemos ver que está China, inclusive está toda Europa. Y después una parte del mundo, esa parte que está en rosado, que dice que son países o estados fallidos, que no están incorporados a la economía globalizada o tienen regímenes políticos que no se alinean fácilmente, por la razón que sea, a este lineamiento general de la globalización. Entonces, sobre esos países se va a generar un caos permanente, una guerra sin fin, y sobre esto van a actuar tanto con poder duro como con poder blando, ¿no es cierto? Y este es el mundo que va a estar, se va a tratar de configurar durante los próximos 20 años. Vamos a la siguiente, Ivonne. Entonces, ¿qué decimos acá? Bueno, estamos en la posguerra fría, se configuró el mundo multipolar, y entonces la política, ya sea con poder duro o poder blando, será de cooptación de los países a esa globalización neoliberal, o será de destrucción de los países. No hay alternativas, porque el gran hegemón mundial, así lo determina hoy en política internacional, más que los principios, lo que definen en última instancia es el poder. Los cañones de Luis XIV tenían inscrito algo que no recuerdo bien, Ultima Regia Rerum o algo así, que es la última razón del rey. La última razón del rey no era la diplomacia, eran los cañones, y hoy es así. Hoy puede estar la diplomacia, pero lo único que define en última instancia qué se hace en el mundo es el poder duro, el poder militar. Es la última razón a la cual se esgrime, pero es la que define en última instancia si no se pueden poner de acuerdo, ¿no es cierto? Y las potencias dominantes es lo que hacen, y esto queda demostrado en la historia. Entonces, bueno, se utilizará el poder duro, que es la coerción por medios militares o económicos, por ejemplo, bloqueo, por ejemplo, invasión de países, por ejemplo, generación de golpes cruentos militares, y poder blando, no coercitivo, la ideología, la cultura, la desinformación. Para esto es fundamental toda la red de comunicacional, ¿no es cierto?, el establishment, y todo esto regido un poco por la doctrina Rumfeld-Zbrojski para toda la nueva etapa de que va en los últimos 20 años. Y aquí, en las economías no globalizadas, la función que tendrá esta doctrina es justamente destruir las estructuras e instituciones de esos estados, que sean estados fallidos, hundiéndolo en un caos permanente, la guerra sin fin, la han apodado, y el primer lugar donde la iban a implementar iba a ser en lo que ellos llamaron el Medio Oriente ampliado. El Medio Oriente ampliado iba desde la zona árabe musulmana que empieza en Marruecos y terminaba ya en Pakistán. Y esto en función de crear ese caos, ¿para qué? Para que las empresas transnacionales puedan tranquilamente saquear los recursos, ya sea con regímenes corruptos o con regímenes fallidos o con países con tal conflictividad que se hace difícil poder no ser avasallado, ¿no es cierto? Y acá, la caja grande del narcotráfico, que también habíamos definido las cajas del narcotráfico, la caja grande es para subvencionar las acciones encubiertas, y es la que circula a nivel internacional, y después están las cajas nacionales del negocio del narcotráfico local. Bueno, esta caja grande se distribuye básicamente entre los carteles del narcotráfico, que son grandes organizaciones criminales que lucran con esto. Parte se la llevan la burocracia de los países locales, que son conniventes.
llamémoslo fuerza de seguridad, que puede ser de la policía, el ejército, los políticos, los jueces, todo eso que hay, y hay una parte que fundamentalmente la recauda la CIA o la DEA, en particular la CIA, para subvencionar todas las operaciones de poder duro encubierto o todas las operaciones que son muchas y más diversificadas del poder blando, ¿no es cierto? Que ahora vamos a ver cuál es. Y en función, siempre esto subordinado a esa estrategia geopolítica global. Vamos a la siguiente, Ivonne. Y aquí vemos qué son esas acciones. Por eso ponemos la CIA y la caja del narcotráfico. Bueno, pueden llegar a subvencionar casos como ocurrió con el ISIS, que en realidad el ISIS está financiado por distintas fuentes, desde plata de Qatar al petróleo que se roban de las zonas que ocuparon, a plata que viene de la CIA, que cuando lo tuvieron que armar. Puede subvencionar cosas, digamos, de poder blando, como las revoluciones de color, ahí vemos una. Pueden ser movimientos fundamentalistas que generan conflictividad interna, como puede ser el ambientalismo fundamentalista. Está muy bien cuidar el medio ambiente. O los derechos de la mujer, o los derechos, las libertades sexuales, todo. Pero cuando eso se lleva a un nivel fundamentalista, donde esas minorías tratan de imponer esas cuestiones ideologizadas y fundamentalistas al resto de la comunidad, se genera conflictividad. Todo esto está muy trabajado. O el caso de determinados regímenes políticos que no se adaptan a las necesidades del imperio, entonces se le generan movilizaciones y acciones bastante contundentes, como fueron las revoluciones de color, en función o de cambiar los líderes gobernantes o en el mejor de los casos cambiar de régimen. Y para esto se debe canalizar el dinero. ¿Y cómo se canaliza el dinero? Bueno, en el caso habíamos visto de los contras, todo era bastante directo la canalización del dinero en armas para los contras o para pagar mercenarios. Pero en estas acciones donde hay, son tan diversificadas, donde hay que, digamos, solventar desde políticos, jueces corruptos, movimientos políticos, movimientos sociales, bueno, hacen falta otras herramientas y las que han venido a cumplir una función en ese sentido, para canalizar toda esta plata negra han sido muchas ONG. Una de ellas, una de las tantas de ellas, ha sido una muy conocida, porque ellos lo decían, George Soros mismo lo dice, él tiene una fundación que se llama la Open Society, que es de las sociedades abiertas, donde él han declarado, vamos a la siguiente, Ivonne, a ver, ha declarado que ha invertido del año 84 al año 2020 32 mil millones de dólares, ¿no es cierto? O sea que es un dineral infernal para subvencionar, por supuesto, está en más de 100 países, pero todo esto que tiene un costo. Y como yo digo, estamos en cierta medida, esto es un análisis político, estamos presuponiendo, no lo podemos comprobar. Esto quiero ser claro, ¿no es cierto? Es un análisis o una elucubración que hacemos donde no es fácil ver, como en la etapa anterior, en acciones muy claras, reitero, el caso Libernor, el caso Irán-Contra, o la contra nicaragüense, que iba la plata ahí. Lo que sí podemos ver que en particular la CIA, Estados Unidos, está presente en las áreas de producción. No creemos que hayan dejado de utilizar esos recursos. Simplemente lo van adaptando en función de, digamos, la modalidad, de acuerdo a las doctrinas imperantes de la época, y en función de eso lo van haciendo. Y acá vemos un poco en esta placa, ¿no es cierto?, ¿en qué puede usar la caja grande del narcotráfico internacional? Que, como decíamos, la maneja un poco la CIA y la DEA, que permite, por el principal mercado de consumo, que ellos pueden permitir, que también es carta de negociación, es su propio mercado de consumo, es Estados Unidos. Esto es lo terrible de estas organizaciones, o sea, ellos envenenan su propia población sin ningún problema, ¿no? Porque en realidad hay un gobierno de las élites y los intereses de las élites no son los mismos intereses que los de su pueblo, ¿no es cierto? Por eso yo a veces digo que quizás en ciertos aspectos
el pueblo más colonizado del mundo es el pueblo yanqui, ¿no es cierto? Bueno, entonces estos recursos para el poder duro y el poder blando, en función de la estrategia imperial, ¿a qué va? Bueno, poder duro puede ser, como decíamos, para guerrilla, para golpe de Estado, como fue en el caso de Libia, con Gaddafi, como fue en su inicio el ISIS, y el poder blando, que acá sí ya hay una diversificación de opciones para invertir, digamos, esta gran caja negra. Bueno, movimientos políticos golpistas, ya sea para cambiar dirigente o el régimen, bueno, esto se ve en las revoluciones de color, que fueron decenas. Después vamos a ver un pequeño detalle. Se invierte que en movimientos sociales fragmentarios, lo llamo yo, porque el objetivo de todos estos movimientos fundamentalistas, todos estos movimientos sociales, es básicamente fragmentar políticamente la sociedad. Inclusive a veces con causas muy loables. Por ejemplo, la defensa de los derechos de la mujer es algo muy loable, la defensa del medio ambiente es algo muy loable, o las libertades de género, pero cuando ya se ideologiza y se lleva de una manera fundamentalista que enfrenta esos sectores con el resto de la sociedad, se termina fragmentando. Esto hace que sea una sociedad más conflictiva, por lo tanto una sociedad más permeable para que vengan de afuera, Cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, dice el Martín Fierro. Y un poco es eso. Bueno, ¿qué tenemos en estos movimientos sociales fragmentarios? Algunos que pueden ser, según mi criterio, no tenemos por qué coincidir, pero bueno, el indigenismo, el ecologismo fundamentalista, la ideología de género, los movimientos antivacunas, creo que algo que tuvo que ver con eso, el terraplanismo, que son todas cosas que van fragmentando la sociedad. Y si uno se fija, estos movimientos que generalmente tienen escala internacional y el mismo formato en distintos países, surge más o menos por la misma época en todo y se expande auspiciado por las grandes multimedias internacionales. Y bueno, alguna mano negra hay atrás, y una de las manos negras es la que decimos nosotros. Lo otro, bueno, las revoluciones democráticas también. Acá ha habido muchos golpes institucionales, el lawfare, la guerra judicial, la corrupción de políticos, todo ahí va. Todo en función de qué, de ir modelando los estados en función de esos grandes lineamientos para que los países tengan los dirigentes adecuados o los regímenes adecuados que se adecúen a esa gran necesidad o imperativo del imperio, que sean países neoliberales, que liberen su frontera, que liberen sus recursos para que funcione la gran maquinaria capitalista mundial. Y dentro de las entidades principales, que también son subvencionadas y tienen un papel bastante protagónico, no existen desde ahora, sino existen de muchos, pero que han tenido una gran subvención en esto, son por un lado los think tanks, los tanques o centros de pensamiento. En el mundo anglosajón se calcula que hay unos 2.000, algunos de mucha envergadura, caso de la Rand Corporation, que es la principal centro de pensamiento, think tank en Estados Unidos relacionado a la defensa. Bueno, tiene 1.800 empleados, un edificio monstruoso, tiene dependencia en no sé cuántos países, que es una de ellas. Otro, el Council of Foreign Relations, CFR, un gran pensador argentino, Adrián Salvucci, hizo un libro sobre eso. Él lo nombró el cerebro del mundo, y realmente ahí hay unas 2.000 integrantes, todo de primer nivel, y todo eso para que funcione necesita dinero, necesita locales, hay viajes, hay congresos, y aparte después todo lo que se va produciendo ahí para que se difunda lo que sería la colonización cultural o ideológica, ¿no es cierto? Y después, además de todos esos centros de pensamiento, las ONG, organizaciones no gubernamentales, no solo de la de los países centrales, sino las que hay que generar, las ONG que se organizan en todos los países coloniales, que llevan adelante ideologías, culturas, concepciones sociales adecuadas a los fines del imperio. Entre ellas, ¿cuál es una de las más conocidas? Bueno, ahí veíamos la Open Society de George Soros. ¿Esto por qué se pone de referencia a él? Bueno, no solo por la envergadura que tuvo, sino porque él mismo confiesa que gracias a él muchas de las revoluciones de color, si no hubiera sido por él, no hubieran ocurrido.
Bueno, el CFR, la red Atlas, no muy conocida, donde, por ejemplo, entre otros, están subvencionados por los hermanos Koch, los hermanos petroleros, pero reciben muchas subvenciones y su función es armar una red de centros liberales en el mundo. Acá en Argentina hubo dos, la Fundación Pensar y la Fundación Libertad, que están relacionadas con ello. Bueno, la Rand Corporation, que la nombré, la NET, New Endowment Democracy, que es la Fundación Nacional para la Democracia, muy derecha, esto se fundó en la época de Reagan, y bueno, llega y se expande a muchos, acá hay muchos políticos en Argentina y en todo el mundo relacionados con ello, muy con la derecha neoliberal, y bueno, la ONG de países coloniales. A todo esto, a su vez, hay que subvencionar todo un ejército comunicacional en el mundo que vaya apuntalando todo esto. Por eso es más complejo analizar esta etapa, la etapa de la posguerra fría, que la de la Guerra Fría. La de la Guerra Fría era mucho más sencillo, cómo se canalizaba, y aparte tenemos mucho más datos porque es anterior y ya han surgido un montón de declaraciones oficiales donde queda en claro cómo la CIA y Estados Unidos usó esa gran caja del narcotráfico para sus acciones. Acá estamos haciendo al revés, acá estamos viendo cuáles son las acciones en función de la doctrina geopolítica imperante, y estamos suponiendo que la plata va ahí. Esto quiero ser claro, porque no se puede afirmar algo que no se puede mostrar, ¿no es cierto? Y el otro punto que yo pongo al final, básicamente, que nunca hay que olvidarse, el uso de drogas como herramienta para someter población. Esto ya lo hicieron con los chinos, y tener un gran porcentaje de la población de los países que se quiere someter sujeto a adicciones, bueno, eso genera problemas sociales, problemas de violencia, problemas institucionales. Esto en Argentina lo sabemos y en Rosario se conoce un poco más. Vayamos a la siguiente, Ivonne. Bien, y ahora vamos a hacer un pantallazo general de todo el siglo XXI, ¿no es cierto?, en donde podemos ver que el narcotráfico actuó, narcotráfico y poder duro y narcotráfico y poder blando. Bueno, en poder duro en el 2001, ¿qué pasó en el 2001? Bueno, ¿cómo se inicia eso? Y la doctrina Rumfeld-Zebrowski para avanzar. No nos podemos olvidar de el 11/9, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre, cuando caen las dos torres gemelas. En realidad no caen las dos torres gemelas, que fueron las que fueron impactadas por los aviones, sino también cae, creo que el edificio número 7, era un edificio de 65 pisos, no impactó ningún avión ahí, cae en un proceso lo más parecido, y creo que fue eso un proceso de demolición controlada, ¿no es cierto?, donde prácticamente cae a una velocidad de caída libre, ¿no es cierto? Eso, en los únicos lugares que se ve eso, que ocurra de esa forma, es cuando hay una demolición controlada. Inclusive las dos torres gemelas se puede ver como ese humo negro, que es el humo de la termita, aluminio, ¿no es cierto?, cayeron en caída libre y van piso a piso cayendo. Mi interpretación de esto no es única, no todos lo creen, otros sí, y yo no soy un conspiranoico, pero yo creo que realmente eso estuvo preparado. Necesitaban un evento que le permitiera en forma salvaje avanzar sobre el mundo, y esto lo decidieron, desde mi punto de vista, esto es un análisis del centro de poder. Desde el centro de poder de Estados Unidos definieron que, bueno, eso es lo que tenían que hacer para avanzar sobre el resto del mundo. Es más, ese plan que tuvieron para avanzar sobre el resto del mundo, la guerra de Irak y todo eso, ya en el año 97, uno de estos think tanks, que eran los supremacistas, los bautiza George Soros, porque entre ellos tienen su interna, pero eso, un nuevo siglo de supremacía americana, el proyecto por un nuevo siglo de supremacía americana, ya en el 97 a Bill Clinton le mandan una nota donde le dicen que hay que invadir todos estos países, hay que invadir Irak e Irán, porque había que hacerse de esas bases de países, que es la gran base petrolera. ¿Y quién estaba en ese centro de pensamiento, proyecto por un nuevo siglo de supremacía americana? Bueno, ahí estaba Dick Cheney, que fue jefe de la CIA,
y después fue el vicepresidente de George Bush, me parece. Estuvo Donald Rumsfeld, después secretario de defensa de George Bush hijo. Estaba Paul Wolfowitz, ese que hizo la doctrina Wolfowitz de Estados Unidos como única superpotencia, también estaba ahí. Estaba Franklin Fukuyama, ese que escribió El fin de la historia, ¿no es cierto? Y estaba Jeff Bush, hermano de George Bush. O sea, estaban todos ahí vestidos. Esa gente después todos fueron funcionarios y llevan adelante su plan. Por eso yo creo que el tema de las Torres Gemelas fue la excusa adecuada que permitía en forma salvaje avanzar sobre el resto del mundo y se van generando esas cosas. Entonces eso permite en el 2001 ir a Afganistán con la excusa de la guerra al terrorismo. Se instalan 20 años después en Afganistán. ¿Por qué? Por un lado, por una cuestión geopolítica, por digamos, yacimientos de la zona del Mar Caspio que hay y de ex países de la Unión Soviética como Azerbaiyán o Kazajistán, que hay buenos yacimientos de petróleo y gas ahí, pero fundamentalmente, y es algo que en esto se puede ver la mano de la CIA, se instalan en esa zona, que es la zona del Cuerno de Oro, el límite entre Irán, Pakistán y Afganistán es el Cuerno de Oro, que lo armaron ellos en los años 80, donde ahí nuevamente incentivan grandes plantaciones de amapola. ¿Para qué? Para producir opio y a partir del opio producir heroína y manejar todo ese narcotráfico, ¿no es cierto?, que surge de ahí, un dineral terrible. Para que nos hagamos una idea, esto está registrado, en el año 2001, antes que llegaran ellos, la producción de opio anual se calculaba en 185 toneladas. 2 años después, en el 2003, ya ocupando esa zona, después de la invasión de Afganistán, en la Operación Libertad Duradera, que era para ir a ver, porque era el foco de los extremistas islámicos. 2 años después, en el 2003, había una producción de 3.400 toneladas. Y en el 2016 había alrededor de 7.000 toneladas por año que se producía. De 185 toneladas creció por 20, por 30 la producción. Y se repite un poco lo que ocurrió con los mujahidines. A medida que iban avanzando, el impuesto revolucionario que los mujahidines le pedían era que siembren amapola para extraer opio. Y acá ocurrió lo mismo, inclusive aumentado. Por eso yo lo que creo que ahí fueron a buscar una fuente de subvención para operaciones encubiertas, para la nueva etapa unipolar que se iniciaba, y recaudar, porque aparte todo esto también está demostrado, hay algunos libros cómo tuvo incidencia la CIA y la DEA, esto es permanente en el ingreso de todo lo que es la droga a Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, básicamente fue para financiar las operaciones encubiertas globales, sea de poder duro, sea de poder blando, ¿no es cierto? El otro hecho que ocurre en el 2014, esto es un poco más complejo, surge de la nada en el 2014 el Estado Islámico, el ISIS o el Daesh, como se le quiera llamar, donde en realidad hay una plata de Doha, acá más de 2.000 millones de dólares, aparentemente Doha puso para que se genere esto, pero también hubo plata de la CIA, pues básicamente en el accionar, el Estado Islámico toma parte de Irak y parte de Siria y dice que bueno, eso va a ser el Estado Islámico. ¿Y por qué esa zona? Bueno, porque es una zona de paso geoestratégica para pasos de gasoducto, ¿no es cierto? Y acá si nosotros, para relacionarlo con la etapa actual, si vemos lo que pasó con el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que generaba una dependencia energética, ¿no es cierto?, de Europa con Rusia, en su plan geopolítico, lo que intentan es romper esa dependencia. Esto de hace años que lo saben los norteamericanos y lo vienen analizando. Entonces, acá lo que hubo una propuesta, cuando se descubre un gran yacimiento de gas en el Golfo Pérsico, donde los 2/3 son de Qatar, hacer un gasoducto que cruzaría por Turquía y cruzaría por Siria y proveer, entonces eso rompería. Pasa que Siria no lo aceptó, sí después, porque en Siria hay una base rusa, Tartus, y esto iría entre el interés, y saben los sirios claramente que si no tenían la protección de los rusos, ellos lo pasaban, eran historia.
Entonces se genera la guerra de Siria y se genera el Estado Islámico, donde, reitero, hubo plata de Qatar, por ejemplo, pero también hubo de la CIA. ¿A quién perjudicó el ISIS? Bueno, el ISIS básicamente debilitó a todos los enemigos de Estados Unidos, de Israel, de Turquía y de Arabia Saudita, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuáles eran los países perjudicados? Bueno, justamente los países perjudicados eran Irán, eran Irak, fue Siria, el Hezbollah combatió ahí, y los kurdos, ¿no es cierto? Todo eso estuvo influenciado por la CIA, que ahí podríamos ver como uno de los lugares relacionados con el poder duro. Vamos a la siguiente, Ivonne. Bien, esta es una pequeña síntesis de una de las cosas que decíamos de las revoluciones de color. Básicamente, las características de las revoluciones de color es que tienen una acción externa, donde lo que se trata de generar una conflictibilidad política para que de máxima caigan los líderes o, si es posible, caiga directamente, haya un cambio de régimen. Son lo que se llamó golpes blandos pro-occidentales, ¿no es cierto? Esto, si tenemos tiempo, hay un desarrollo, como se llama una revolución de color, pero básicamente esto está en un libro. Yo no recuerdo si hace tiempo que lo leí, si son 169 o 179 medidas especificadas en un libro que se llama De las dictaduras a la democracia. Lo hace Gene Sharp del Instituto Albert Einstein, muy relacionado tanto con la NET norteamericana como la Open Society. Han financiado una serie de cosas y es alguien que se lo vio en muchos de estos lugares. Bueno, en esas 169 medidas son medidas de desestabilización de gobierno. Esto, cuando uno ve muchas de las cosas que ocurren, bueno, son cosas muy, muy estudiadas, desde generar concentraciones, generar boicot, generar protesta. Esto está muy, muy armado. Hay medidas económicas, hay medidas políticas, hay medidas sociales de acción concreta, todo tendiente a destruir estos regímenes. George Soros, él confiesa que muchas de estas revoluciones no se hubieran sido posibles sin su participación de la Open Society. Y él dice, ahí si ustedes ven, hay una cifra que está equivocada, la hice yo, pues sumé mal. Lo que está registrado del 84 al 2020, él dice que invirtió 32.000 millones de dólares para generar todas estas, construir democracias inclusivas y vibrantes, ¿no es cierto? Y a su vez, del 2020 al 2022, él dice que gastó 500 millones de dólares. Por lo tanto, la cifra correcta sería 32.500 millones de dólares. Esto para ser un poco más preciso. Yo puse ahí 37.000 porque sumé mal. En lugar de sumar 500, sumé 5.000, ¿no es cierto? Bien, pero esto está dicho por boca de él. Lo que se invirtió está dicho por boca de él, que es para construir democracia inclusiva, y él financió. Entonces, ¿y de dónde surge esa plata? Porque seguramente del bolsillo de él la curte de filántropo, pero muy filántropo no es, porque le gusta mucho la plata. Yo creo que él simplemente hace una pantalla, no está claro, o sea, no se sabe bien de dónde recibe recursos, y yo creo que gran parte de esos recursos viene de esa gran caja negra que tiene la CIA, que está relacionada con el narcotráfico. Una pequeña síntesis, ¿dónde hubo? No vamos a explicar cada uno, para ver la cantidad de revoluciones de color que hubo. Hubo algunas que fueron exitosas, como por ejemplo la del 2000 en Yugoslavia, la revolución de las rosas en Georgia en el 2003, la revolución naranja en Ucrania en 2004, la revolución de los tulipanes en Kirguistán en 2005, la revolución del cedro en el Líbano en 2005, la revolución de los jazmines en Túnez en 2010, la revolución de terciopelo en Armenia en 2018, todas esas triunfantes. Algunas fallaron, puede fallar, como decía un viejo conocido de Argentina, Toussaint. Algunas que se intentaron y no anduvieron, bueno, fue la Revolución Blanca en Bielorrusia 2006, la Revolución del Azafrán en Birmania 2007, uno de los países que está en el Triángulo de Oro de producción. La Revolución Verde en Irán en el 2009, a lo cual yo agrego Bolivia en el 2008, donde se la trata de balcanizar, rompiendo la zona del altiplano con la zona
de Santa Cruz, la zona principal productora, ¿no es cierto? Y después lo que está dentro de ese contexto fue toda la primavera árabe. Si recordamos la doctrina Rumfeld-Zebrowski, su primera zona en el Medio Oriente ampliado, todas estas en el Medio Oriente ampliado, Túnez, Argelia, Egipto, lo de Muammar Gaddafi, que es así, fue de poder duro, no fue un golpe blando, en Yemen, donde tiene que ver Arabia Saudita, también hasta ese momento aliado de Estados Unidos, y Siria, que es donde se detuvo. ¿Por qué? Porque, bueno, recibió ayuda de Irán, recibió ayuda de Rusia y pudieron frenar esa primavera árabe que se generaba. Una aclaración que hay que hacer, y es la siguiente: no es que simplemente ellos deciden a través de los medios, de su poder blando, producen la revolución per se. Por un lado, se prepara el terreno durante un buen tiempo y además tiene que haber condiciones objetivas intrínsecas de esa sociedad que lo permitan. Esto no se puede hacer en cualquier lugar, ¿no es cierto? Pues si no, creeríamos que el poder es muy grande, pero que es omnímodo, y no es así. Esto es algo muy elaborado. Y hay lugares que, si no tienen las condiciones, no existe lo que se llama el campo de conflicto adecuado para realizarla, no se puede hacer por más que se quiera. Vamos a la siguiente, Ivonne. Bueno, acá simplemente una lámina. ¿Por qué se la llama revolución de colores? Porque cada una tenía un color, ¿no es cierto? Esa puede ser la de los tulipanes, la naranja en Ucrania, esta verde puede ser en Irán. Vamos a la siguiente, Ivonne. Bueno, esto lo dejamos para lo último. Es la fórmula de cómo se prepara una revolución de color, pero vamos a la siguiente y vamos a la última, Ivonne, a la siguiente, a ver dónde está, porque no quiero dejar de ver esto, si no nos quedaríamos rengo. Exactamente, muy bien. Yo extraje datos de cómo funciona, donde el primer cuadro grande es lo que funcionaría dentro del mercado de Estados Unidos, porque acá estamos viendo afuera, y cómo se actúa dentro de Estados Unidos, porque es 50% del consumo mundial, o 45%, y en esto está íntimamente relacionado la CIA y la DEA, porque es el mercado que pueden controlar y sobre el cual pueden comisionar, ¿no es cierto? O pueden extraer la tajada que les corresponde. Y la de abajo vamos a ver un esquema de cómo operan algunos carteles mexicanos en Estados Unidos, que no están asociados, que lo hacen por su cuenta y no tiene nada que ver, porque esto que quería poner en evidencia, acá el único canal no es el canal del narcotráfico organizado por los grandes organismos de las potencias. No, es muy complejo, hay un montón de canales del narcotráfico que existen y actúan, y no todos están controlados por las potencias o la CIA. Sí, el principal canal, casi con certeza, porque tiene una presencia y controla la zona de producción. Pero vayamos al primer cuadro. ¿Cómo es la estructura del mercado de consumo en Estados Unidos? Bueno, básicamente de afuera, las dos agencias de Estados Unidos que tienen injerencia fuera de Estados Unidos por el tema de la droga es la CIA, que siempre es más encubierta la acción, y la DEA, que sí en forma explícita puede presentarse y tener esa colaboración con los gobiernos para combatir el narcotráfico, por lo menos dicen ellos. En realidad, como acá sé que hay muchos escucha latinoamericanos, a la DEA le importa 3 pitos si se consume o no se consume en los países. Ellos lo único que vienen a hacer un análisis de situación para recabar datos y tener junto con la CIA una clara identificación de quiénes son los que producen, cuáles son los canales, cómo llegan, para poder controlarlo. Su función fundamental es controlarlo, y a ellos no les interesa controlar el narcotráfico en los países coloniales. Les interesa estar en los lugares centrales para poder controlar la producción, la circulación y cómo llega. Entonces, desde afuera, por ejemplo, un proveedor externo, que puede ser un cartel mexicano, un cartel colombiano, y que pueden proveer desde cocaína, heroína, marihuana, la metanfetamina, que es una droga que también necesita una sustancia natural que proviene de la efedrina, básicamente, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se empieza un proceso de síntesis química
y se produce la metanfetamina, el fentanilo, que también es un opiáceo muy conocido actualmente, muy peligroso porque es 50, 100 veces más potente que la heroína, y cuando le erran con el corte son las muertes, o cuando se usa directamente también, ¿no es cierto? Entonces, de ese proveedor externo, que sobre los cuales tanto la CIA, porque esto sí hay registro, inclusive de los 80, como la CIA y la DEA tienen conocimiento y control y generalmente son protegidos, hasta que no les sirven más o no lo pueden controlar o lo quieren cambiar, que ahí o terminan presos o muertos estos narcotraficantes, y los recambian. Esto va a un comprador mayorista americano, que ¿quién puede ser? Bueno, en Estados Unidos existen organizaciones mafiosas, la vieja mafia italiana, como hay un montón de mafias, donde haya crimen, un comprador mayorista generalmente son organizaciones de crimen organizado. ¿Cuáles son los organismos que pueden controlar ya un comprador mayorista en Estados Unidos? Hay básicamente 3 organismos que tienen injerencia dentro de Estados Unidos. La CIA, que no correspondería, pero a ese nivel sí actúa, porque, por ejemplo, en el caso de este libro que yo comentaba, de La gran mentira blanca de Michael Levine, comenta cómo la reina de la cocaína boliviana es protegida justamente por la CIA y trabajaba para la CIA, ¿no es cierto? Pero hasta ese nivel suele llegar la CIA, sí la DEA, que tiene el único organismo de Estados Unidos que tiene control sobre todas las cuestiones atinentes a drogas, tanto fuera como dentro de Estados Unidos. Y fuera de Estados Unidos está en 89 países la DEA instalada. Entonces, hacen, digamos, que tiene injerencia, y el FBI, que el FBI también puede controlar en droga, pero es una agencia que nunca aparece en esto. Yo creo que en realidad porque, bueno, se apuntan a otras cuestiones más históricas de ellos y no se ensucian las manos. Por lo menos es la que menos aparece. La DEA, la DEA y la CIA sí. A su vez, el comprador mayorista en Estados Unidos lo manda a grupos de distribución o a prestadores de servicios, sobre los cuales también puede haber un control de la DEA, del FBI o de las policías estatales, y eso a su vez a nivel local, a nivel de cada ciudad, se la venden a las pandillas, a los grupos mafiosos locales, a la delincuencia local. Y sobre eso puede actuar o puede controlar tanto la DEA como el FBI, como la policía local o de condado, que le llaman. Eso más o menos sería el cuadro, cómo funciona. Y yo hago una observación esto, siendo que es el principal mercado de consumo, nunca surgió grandes datos de estos compradores mayoristas, de estos grupos, no han podido desarticularlo. La DEA el año que viene cumple 50 años de existencia. Y ha fracasado la DEA, o en realidad es como decimos nosotros, o como dicen algunos que la han denunciado, el caso de Michael Levine. No, es que en realidad la DEA nunca fue su intención cortar el narcotráfico. Y a su vez, vamos a ver abajo, una operación independiente, por fuera de la CIA, por fuera de Estados Unidos. ¿Existe narcotráfico como delincuentes que operan descontextuado o no controlado? Sí, por supuesto, son otros canales, como por ejemplo las operaciones mexicanas de Estados Unidos. La característica que tienen, por lo que yo he podido ver, generalmente ellos arman una cadena de suministro compartimentada, donde por un lado tienen gente que se ocupa de la distribución, gente que se ocupa además de la plata, de la consolidación de ingresos, y por otro lado los que hacen el lavado. Y todo eso va a los grupos criminales locales o pandillas. Vamos para atrás, Ivonne. A ver. Bien. Vamos al resumen final. ¿Estamos bien de tiempo para el resumen final? Sí, ya casi 1 horita y 10 minutos tenemos. Bien, el resumen final que yo más o menos hago para tener una visión es que, por un lado, los cultivos, que es a partir del cual se producen las principales drogas, que son la cocaína, la marihuana y la heroína, se han multiplicado en territorio colombiano, en territorio mexicano. A fines de los 70 se habían eliminado todos los cultivos del Triángulo de Oro mexicano, que es un triángulo de una zona montañosa, delimitado por los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Bueno, esto
se habían eliminado a fines de los 70, hoy se produce. Es más, el otro día yo veía un operativo del ejército limpiando, pero es terrible. Y en Sudamérica la producción de coca se dice que es como un colchón de agua. Cuando baja la producción, hay 3 países productores de hoja de coca, que son Bolivia, Perú y Colombia. Se dice que cuando baja en un país sube en otro, o sea, se mantiene la producción. O sea, que acá los cultivos se han multiplicado. Bueno, ni que hablar, hará 1 año, 2 años atrás, que Estados Unidos se van de Afganistán. El año pasado se fueron de Afganistán. Tuvieron 20 años con ese crecimiento impresionante de los sembradíos de amapola y producción de opio y heroína. ¿Qué estuvieron en 20 años? ¿Qué estuvieron haciendo ahí? O inclusive después que lo matan a Bin Laden siguen estando ahí. Evidentemente las razones eran otras, ¿no es cierto? Bueno, los carteles mexicanos, otra de las características, prácticamente han tomado el control del mercado de Estados Unidos de tener ingresos. Los carteles colombianos siguen teniendo sus rutas, sí, las siguen teniendo, pero también se han fraccionado y en realidad la mayor parte está controlada por carteles mexicanos que también se ha fraccionado. Y esto también hace que sea mucho más difícil el control por parte tanto del organismo de seguridad como por la CIA, o sea, porque es como un monstruo que tiene vida propia, ¿no es cierto? Otra cosa que se puede ver es un nuevo tipo de narcotraficante. Hoy ya tenemos una segunda, una tercera generación de narcotraficantes que han logrado una cierta sofisticación. No es que se ha eliminado la violencia que existe, pero sí que ya tienen algunas otras modalidades, ya no son gente que aparece con joyas, oro por todos lados diciendo y mostrando, digamos, carros espectaculares diciendo yo soy un narcotraficante. No, hoy lo que tienen un perfil como si fuera un profesional de clase media, un corredor de bolsa, alguien vestido en forma que no llamativa, que se mueven en círculos más intelectuales, por llamarlo de alguna manera, y empieza a funcionar de otra manera. Y además hay cada vez, y esto es difícil de controlar, una mayor producción de estas drogas de síntesis, ¿no es cierto? Estas drogas de diseño que generan problemas graves, ¿no es cierto? Y hay como una evolución histórica en los países. Al principio estaban como más especializados, algunos como Colombia producían, otros como México transportaban. Hoy ya las corporaciones, las organizaciones criminales, ya por ahí como una cadena de valor han integrado dentro de la cadena de valor la producción, la elaboración, transporte y venta, como por ejemplo veíamos en el último cuadrito de carteles mexicanos. La síntesis final, y terminamos con esto, es que acá, a partir del año pasado, de la guerra de Ucrania, es un proceso que ya se venía dando, ¿no es cierto?, pero creo que hace eclosión. Podríamos tomarlo como punto de inflexión histórica, el año 2022 y la guerra de Ucrania, quizás, donde ese mundo unipolar que rigió desde la posguerra fría de los 90 hasta el año pasado, se rompe y empieza a conformarse, que reitero, ya se venía conformando, si no podemos visualizarlo ahí, ya se empieza a conformar un mundo multipolar. Al haber un mundo multipolar, seguramente va a surgir una nueva doctrina geopolítica apta para abordar esta instancia, esta coyuntura histórica, ¿no es cierto? Y como cambia la arquitectura global, la nueva doctrina geopolítica seguramente reglará, como hizo durante la época colonial, que era la del libre mercado, como hizo durante la Guerra Fría, que era la doctrina de contención, como en esta época de posguerra fría fue la doctrina Rumfeld-Zebrowski y la doctrina de Wolfowitz, ¿no es cierto?, fueron reglando la modalidad que tuvo el narcotráfico internacional. Y acá seguramente surgirá una nueva doctrina para la nueva arquitectura que va a tener mucha incidencia en la modalidad futura del narcotráfico, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí terminamos. Muchas gracias.
Sí, sí, No, muchas gracias. sí, no lo quiero hacer más largo, pues tenía ahí el modelito, eso lo podemos dejar para otra. Todas las cosas que se contemplan para armar una revolución de color, ¿no es cierto? Sí, Pero no. lo dejamos para otra oportunidad. Más vale. Hasta ahora muy, muy claro, me sumo a lo que está diciendo el público acá, que muy buena exposición. Bueno, hacen algunas acotaciones como el tema del Paraná y su relación con el monopolio de hidrovía. Eso Y está en la los tercera parte. El marco nacional y tomo como caso especial Argentina. Hoy, lo que dice acá Manuel Méndez, el caso de Uruguay. Claro, el caso de la hidrovía y el caso de Paraguay, que se está constituyendo en un gran centro, acordémonos de esto, ya hace tiempo que quieren instalarse en la triple frontera, en realidad ya hay fuerzas de Estados Unidos en la triple frontera, pero quieren hacerlo en mayor envergadura, así como hicieron en Colombia, así como hicieron en Afganistán, quieren instalarse ahí porque se ha convertido en un gran centro de distribución no solo de marihuana, Paraguay principalmente producía marihuana, sino que hoy está la ruta paraguaya de la cocaína, se le llama, que es cocaína que se produce en otro lugar, pero ingresa por ahí, donde a su vez en Paraguay hay 4.000 integrantes registrados del PCC. ¿Qué es el PCC? Es el primer comando de la capital, que es la estructura, la organización criminal más importante de Brasil, que está prácticamente en todos los estados, ¿no es cierto? El Comando Vermelho históricamente tiene más antigüedad, pero tiene más preeminencia en lo que es Río de Janeiro, las favelas, ¿no es cierto? En algunos lugares, y hay un tercer cartel en el norte de Brasil, que es el cartel del norte, que es un poco más débil, pero el que viene creciendo terriblemente, porque surge aproximadamente en el 93, creo, el primer comando de la capital hoy es el principal organización criminal, mafiosa en Brasil, y tienen unos entre 29.000 y 40.000 integrantes, oscilan las cifras. Muchas gracias, Ariel. Yo propongo entonces que lo continuemos el próximo lunes, así ya quedamos agendado, por decirlo de alguna manera, y indudablemente